Muy bien, compañeros, buenas noches a cada uno de ustedes. Para mí es un verdadero placer volver a compartir con ustedes y estoy muy contento porque la mayoría obtuvieron una buena nota. Sin embargo, considero que es muy importante que este, tengamos una sola forma de hacer nuestros ensayos. Yo entiendo que en muchos casos hay docentes que les dan diferentes criterios. Entonces, por favor, como debido a la modalidad de las clases es un poco confuso, yo suplico encarecidamente que se pongan en contacto conmigo a través del teléfono o diferentes formas para que así podamos tener una sola información y a partir de ahí que los trabajos sean lo mejor posible. La realidad es que para evaluar, en un caso muy particular, nunca voy a buscar una forma de evaluación que sea perjudicial para ustedes, sino por el contrario voy a ver cómo hacer para poder hacer una evaluación, pero que esta evaluación realmente refleje la competencia o habilidad que ustedes pudieron haber adquirido. A ver, Darlene Solórzano, activa su micrófono y su cámara, por favor. Darlene Solórzano. Oye, A ver, active su cámara. ahorita. Ok. Estaba viendo tele, ¿verdad? No, ¿Qué dígame. fue, qué fue lo que más le costó del ensayo? Del ensayo. Pues la verdad, no sentí que me costara mucho, Lick, porque sí los he practicado, o sea, sí me ha puesto a hacer bastantes, entonces no sentí difícil. ¿Cuál es el objeto de un ensayo, Darling? En primera, adquirir conocimiento, diferenciar en sí las partes, ¿verdad? Pero como tener un análisis más claro y en sí ver la esencia de qué, sobre el tema, ¿verdad? Ok, gracias. Adriana Estrada, Expresar una idea propia. Dígame, active su cámara, por favor. ¿me escucha? Ajá, Lick, no puedo activar mi cámara. ok. Adriana, ¿qué es lo más importante de un ensayo? ¿Qué es lo más elemental en un ensayo? El desarrollo del tema, creo. Ajá, el desarrollo del tema. ¿Será cierto, Michelle? Michelle Lemos. Michelle Lemos. Yo opino que sí. A ver, Vidalia Fuentes, ¿qué es lo más importante del ensayo? Buenas noches, Lick. Hola. Para mí lo más importante del ensayo es de que uno se toma el tiempo y la dedicación para leer el folleto y hacer un resumen detallado de todo el tema. Muy bien, gracias, Vidalia. Compañeros, ¿por qué ustedes se tomaron la molestia de investigar autores y solo copiar y pegar, copiar y pegar y copiar y pegar, sin hacer ningún tipo de argumento? ¿Por qué? A ver, Nolasco. Nolasco. Espérame, Ley. Yo creo que más, para mi caso, un poquito por falta de tiempo. Falta de tiempo. Sí, es que estaba ahí como que la semana esa me tocó un poquito movido también. ¿Hace cuánto que les dije que íbamos a hacer un ensayo? Uf, ya ratos. ¿Ah? Sin embargo, yo creo que la mayoría no se tomó la molestia de preguntar, ¿verdad? Vale, gracias, Nolasco.
Vean, compañeros, la parte medular de un ensayo es el aporte que hace el estudiante en ese trabajo. Aquella argumentación que el estudiante desarrolla, aquella argumentación que el estudiante viene y va a vertir en este trabajo. Eso es lo más importante de un ensayo. Escucharlos, leerlos, llegar e ingresar al pensamiento propio, verificar si ustedes están o no asimilando la información que les está llegando. Que yo agarre 5 libros en línea o que agarre, algún compañero de ustedes usó Wikipedia, que yo agarre Wikipedia y me ponga a cortar una parte y a pegarla en un trabajo, eso se llama plagio y no tiene ningún valor a la hora de evaluarse desde el punto de vista de un ensayo. El ensayo, compañeros, es un instrumento a través del cual se determina si el estudiante ha tenido un razonamiento concreto en relación a los diferentes temas o documentos que se le han compartido y otros tantos que ha investigado. Fíjense, compañeros, que un ensayo, por ejemplo, podría ser así. La sociología del derecho es aquella ciencia que se encarga del estudio pormenorizado de la ciencia del derecho y se auxilia de diferentes ciencias hermanas o se informa a través de diferentes técnicas para llegar al conocimiento o para llegar al análisis del mismo derecho. De esa cuenta es que nos vamos a informar a través de la psicología, la historia, las ciencias sociales, las ciencias naturales. Entonces, puede llegar a un punto en el cual ustedes digan, de acuerdo al tema tratado en clase y abordado por el profesor o por fulano de tal, desde tal punto de vista, yo no estoy de acuerdo, toda vez que el autor tal indica que la sociología es esto y esto y esto. Por tanto, yo indico que la sociología desde el punto de vista académico se debe verificar desde este punto de vista. Eso es lo valioso de un trabajo de ensayo. Ustedes no estaban haciendo, compañeros, una compilación académica. Ustedes no estaban haciendo una investigación a nivel de autores, bibliográfica. Eso cualquiera lo hace, compañeros. Una investigación en donde yo agarro qué es la sociedad y me pongo a buscar un montón de libros en internet de qué es la sociedad y comienzo a cortar y pegar lo que otro dijo de lo que es la sociedad, lo puede hacer cualquier persona, incluso lo puede hacer alguien que no le interese el derecho. Nosotros nos tenemos que enfocar, nosotros nos tenemos que buscar desde un punto de vista jurídico. Y para eso existe una rúbrica, porque la rúbrica nos va a informar a nosotros, compañeros, cuáles son las reglas que ustedes y yo tenemos para poder evaluar esa actividad. Les quiero comentar que en nuestra clase de Classroom, ahí está también nuestro coordinador de la carrera. Y él está verificando todo lo que estamos trabajando ahí. Entonces, compañeros, les suplico, por favor, que nos profesionalicemos en ser estudiantes. Tenemos que ser estudiantes profesionales. Y el estudiante profesional, al igual que un deportista profesional, se debe caracterizar por una razón, porque constantemente está entrenando. Y el entrenamiento del estudiante es la investigación, el análisis, la discusión respetuosa de los temas. Ustedes pueden ser que no estén de acuerdo conmigo. A mí me gusta mucho cómo me argumenta Santandrea, porque muchas veces me desafía a decirle por qué las cosas. Y así debe de ser. Estamos estudiando y vamos a ser profesionales del derecho y no tenemos que estar de acuerdo con todo. Eso sí, tenemos que rebatir las cosas. Me gusta cómo me argumenta Santandrea, dice, porque me reta. Con argumentos. De otra manera, compañeros, va a ser muy complicado. Fíjense, compañeros, que... Es que yo le pregunto mucho. Santandrea, apaga tu micrófono que te estamos escuchando todos. Lo siento, perdón. Fíjense, compañeros, que cuando ustedes vayan a una audiencia, por ejemplo, de debate oral y público, ustedes no pueden decir que todo lo que el juez dice está bueno. No pueden.
Y aunque sea legal, recordemos que no es justo. Sentenciar a una persona porque cometió un delito muchas veces es injusto porque su entorno social lo llevó ahí a ser un delincuente. Entonces tenemos que argumentar y tenemos que justificar a esta persona. Entonces nos vamos a ir a la psicología, nos vamos a ir a los estudios sociológicos, nos vamos a ir al espíritu de la norma y ahí es donde ustedes se van a dar cuenta que este cursito de la sociología del derecho les puede apoyar en mucho. Por tanto, compañeros, yo les suplico, les requiero que tengamos la seriedad para el curso, que tengamos la seriedad para su preparación y que seamos profesionales. Hubieron muchos trabajos muy buenos, hubieron trabajos muy atinados. Hubo algún trabajo por ahí que se salió de todo tangente, se pusieron a hablar de otra cosa. Y hubieron muchos trabajos también que en realidad, compañeros, lamenté mucho no poder estar en vivo con ustedes en el aula. Que sea la última vez que se les ocurra hacer un trabajo de investigación y que lo presenten por ensayo. Eso no es un ensayo. El ensayo se caracteriza porque yo cito a un autor y contra la cita del autor yo argumento y explico lo que ese autor dijo y lo digo si estoy o no estoy de acuerdo. García Maínez dice que el derecho es aquel conjunto de normas, principios y en fin. Entonces vengo yo y digo, yo, Fernando Mateo, estoy de acuerdo con García Maínez en virtud de que efectivamente el derecho es esto, 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 esto y esto. Este ejercicio, compañeros, los va a llevar a hacer una tesis más rápido. Este ejercicio los va a llevar a hacer a ustedes memoriales más rápido, de mejor calidad. Este ejercicio, compañeros, los va a llevar a ustedes a debatir las sentencias a través de las diferentes instancias que existen. Estos cursos no son por gusto, tienen una finalidad. Y el conocimiento profundo de la sociedad, el conocimiento de la sociología del derecho, el conocimiento de la creación, formación, sanción de la norma, de la efectividad de la norma, es importante porque nosotros a través de este análisis, a través de toda esta sapiencia, vamos a poder ir en principio e iluminar a nuestra familia y en última instancia a ser profesionales que tengan las cualidades y competencias a la hora que se nos presente el momento oportuno para lucirnos. Acá en la universidad no hay abanderados. Y puede ser que el que siempre se senteó, se gradúa rápido y se vuelve magistrado, se vuelve juez, se vuelve fiscal, no sé. Y puede ser que el que siempre sacó 15, 30, 90, nunca se gradúe. Eso así es. En la Universidad de San Carlos es voluntad, deseo, pasión. Yo quiero que ustedes tengan pasión de verdad. Que les guste el derecho, que lo analicen, que lo disfruten, que se vean allá en los tribunales. Que se levanten y se vistan porque ustedes son estudiantes de derecho, que se comporten como estudiantes de derecho. Pero lo más importante, que presenten tareas en las cuales efectivamente son estudiantes del cuarto semestre. En esta profesión, compañeros, el que va por chivos, el que busca que le hagan las cosas, el que no logra desarrollarse, le va a costar más adelante. Y más adelante va a ser una cuestión de prestigio. Creemos nuestro prestigio de una vez, compañeros. Y no tengan miedo a equivocarse. Lo más bonito de la vida es equivocarnos. Y cada vez que nos equivocamos, nos damos cuenta que tenemos que aprender. Y no hay nada más maravilloso que aprender y compartirlo. Ustedes desde el año pasado que ingresaron a la carrera, desde el año 2019, desde aquel enero de 2019, comenzaron a ser estudiantes del derecho y se van a morir y no van a dejar de serlo. Cada paso que den y cada acreditación académica que obtengan a través de la titulación de esas competencias y habilidades, los va a hacer adecuados para prestar un servicio. Pero la capacitación constante, la formación constante, el estudio constante, los va a hacer mejores profesionales. Entonces, compañeros, yo les quiero agradecer por aquellos trabajos muy buenos. Les quiero llamar la atención por aquellos trabajos muy malos y por los trabajos que están entre A
y C, les quiero llamar a la reflexión. No nos conformemos. Hay una palabra bien fea para decir ese conformismo. Ustedes lo conocen. Y ustedes no son así. No nos conformemos. No tengan miedo de equivocarse. Equivóquense. Solo en la equivocación van a encontrar la experiencia. A través de la experiencia van a encontrar la sabiduría. Si no, va a ser complicado, compañeros. Entonces, fuera de esta reflexión, compañeros, yo espero que les esté yendo muy bien. Y a partir de hoy vamos a ver un tema que es bastante atractivo y es un tema en el cual nosotros vamos a poder analizar, vamos a poder discutir un tema bastante bonito que se llama la vida del derecho. Miren, compañeros, yo les debo de trasladar diferentes presentaciones. Si en algún momento no se ven o no corren las presentaciones, me hacen el favor de indicármelo porque no debe de irse corriendo. Muy bien. La vida del derecho. Cuando nosotros nos referimos a la vida del derecho, compañeros, ¿qué se les viene a la mente? Solo un compañero que me responda, ¿qué es la vida del derecho? Sin miedo a equivocarse, para eso estamos acá. Tal vez del cómo surgieron las normas. Ajá, allá Sí, vimos ¿cómo a... surgió, Ajá, cómo surgió la vida, el derecho? ¿Cómo fue que se originó? bien. Tal vez podría ser como ha sido, ahí sí que su vida durante todo el tiempo. Ok, recordemos, gracias compañeros, recordemos que ya nosotros vimos la evolución y el nacimiento del derecho, el derecho consuetudinario, ya vimos también otro tema que tiene que ver con cómo se ha dividido el derecho, ¿verdad? Pero hoy, compañeros, nos tenemos que ocupar de la vida del derecho. Y para ese respecto, vamos a empezar con la aceptación del derecho. Recordemos que para que el derecho consuetudinario fuera vigente, es necesario que la gente lo tenga como una norma. Acá en la aceptación del derecho, nosotros podemos establecer que en la vida diaria, en la vida cotidiana, nosotros natural y lógicamente nos ajustamos al derecho. Manejamos bicicleta, motocicleta, carro del lado derecho, cedemos espacio a las mujeres, a las abuelitas, les ayudamos a pasar la calle. Muchas veces si yo manejo algún vehículo y llevo a una esquina y miro que hay una persona que quiere pasar, activo las luces intermitentes y lo dejo pasar y con eso cumplo lo que el reglamento de tránsito dice, que hay prioridad del peatón. No me parqueo encima de las banquetas porque eso coarta la libertad de libre locomoción. También no me paso un semáforo en alto en principio porque me pueden pegar o porque yo le puedo pegar a alguien y también porque es incorrecto. Pero también hay otras normas como por ejemplo hay personas que no les gusta escupir o tirar basura en las calles, hay personas que nunca saldrían mal arregladas a las calles. En fin, hay diferentes normas de conducta morales y jurídicas que nos hacen y nos restringen la vida cotidiana. La facilidad con la que las normas jurídicas son acatadas por la mayoría de la población se explica porque sin tener una cabal conciencia de tal actitud, están convencidos de que el valor que encierran las normas es necesario para una convivencia y que ajustarse a ellas es lo mejor para convivir. Recordemos que desde la antigüedad los diferentes organizaciones sociales tuvieron que hacer normas para poder vivir juntos. El simple hecho de no tirar basura en cercanías de la comunidad es, por ejemplo, una buena práctica. Pero fíjense, compañeros, que es frecuente que muchas veces, sin conocer las normas, nos regimos a ellas. Porque estas coinciden a las costumbres y a la cultura, y estas son las mejores normas.
Nosotros tenemos un sistema de normas obligatorias de conducta, y las que nosotros sabemos que existen y aceptamos. Nunca vamos a decir, bueno, ¿y por qué yo tengo que parar en la esquina? ¿Por qué? ¿Y por qué no me paso de una vez? ¿Por qué yo, cuando salgo a la calle me tengo que llevar zapatos puestos y no puedo ir descalzo? ¿O por qué si voy al complejo tengo que ir a correr con pantaloneta o con paz? ¿Por qué no voy a correr con zapatos, botas vaqueras y con pantalón de lona? ¿Verdad? ¿Y por qué si yo estoy jugando fútbol y le pego un codazo al otro, por qué no me dicen, va, está bien, el otro te enojó y por eso es justo? No, hay normas, en todos lados hay normas. Y nosotros decimos, bueno, existen, está bien, pues. Desde la antigüedad de Roma, por ejemplo, se ha aceptado la regla general que se admite, para algunos casos, como excepción la ignorancia insuperable del sujeto. Muchas veces nosotros desconocemos una norma y a consecuencia de eso nosotros cometemos alguna imprudencia. Sin embargo, son muy contadas estas excepciones de ignorancia a la norma. En derecho penal me parece que ustedes ya han visto algunos ejemplos en cuanto a la ignorancia que podemos tener de la norma. A ver, un compañero que me quiera decir en qué casos en materia penal yo puedo alegar que ignoro la norma. Compañeros. ¿En qué caso yo puedo decir, bueno, es que yo no sabía, y por eso nunca supe que iba a cometer un delito? Lick, ¿Sí? sería como cuando va uno a otro país, que algunas normas son muy diferentes. Efectivamente. Muy bien, gracias. Pues miren, la compañera nos dio un ejemplo muy claro, ¿verdad? Yo me voy a México, yo no sé que en México, ¿verdad? Es ilegal, por ejemplo. Miren, pues por ejemplo, en Argentina es ilegal, hay unas normas, unos reglamentos que es ilegal portar emblemas e insignias de la Gran Bretaña, de Inglaterra, porque ellos tuvieron una guerra y a consecuencia de eso perdieron una porción de su territorio. Entonces crearon una norma en la cual no se pueden ondear banderas, no se pueden cargar cuestiones que tengan que ver con Inglaterra, que hagan alusión a Inglaterra. Pero yo me voy Dick, ¿le puedo dar un ejemplo? Ajá. Digamos, en Honduras no es permitido andar dos personas en moto que sean del sexo masculino. Y aquí en Guatemala sí. Perfecto, gracias. Pues ahí estamos. Yo me voy a Honduras y le digo a mi primo, que es guatemalteco también, vamos a Roatán, nos pasamos al otro lado del mar, ahí donde está la Ceiba, me parece, y le digo, voy a echar una vuelta, lo subo en la moto y me para la policía y me sanciona. Sin embargo, yo le digo, mira, yo soy guatemalteco y no sabía, ¿verdad? Entonces, posiblemente me quiten la infracción, posiblemente. Bueno, fíjense que las normas jurídicas se benefician para su acatamiento de las motivaciones de carácter moral, religioso, cultural. Es más, el origen de la ley se le atribuye a la propia divinidad. Dios dijo que no se matara y existe una norma donde no se debe matar. O su representante terrenal, que es el gobernante. Los reyes, muchas usaban coronas con cruces en la parte de arriba porque eso significaba que ellos habían sido nombrados por Dios. Y esto se basaba en la Biblia. En la Biblia donde el pueblo de Israel le pidió a Dios que les diera reyes, ¿verdad? Por eso. Entonces es una clase especial. ¿Recuerdas que los indígenas también decían que eran hijos de los dioses y por tanto merecían que se les tratara especialmente? En términos generales, es un error pensar que el derecho se manifiesta única y principalmente a través de los conflictos y las resoluciones judiciales. El derecho, compañeros, tiene la finalidad de evitar estos. Por favor, pasen a llenar la asistencia y la palabra clave es la vida del derecho. Pasen a llenar en este momento. Y me avisan cuando hayan terminado. Si tienen problema con la respuesta, me dicen.
disculpe, ¿cuál es la clave? O sea, lo que tenemos que escribir. Vida del derecho o la vida del derecho. Ese es el tema de hoy, ¿verdad? ¿Sí está bien la clave? A mí me dijo que no. ¿Cómo le colocó? La vida del derecho. A mí me salió la vida del derecho que estaba bien, pero separado. O sea, Ok. la intermedia. Muy bien, la vida nos dio el compañero, la vida del derecho. Es que hasta a mí se me olvida la clave, compañeros. Bueno, mientras siguen jugando ahí con el Classroom, fíjense que esto de la vida del derecho tiene diferentes cualidades. En términos generales, nosotros no podemos decir que el derecho solo se va a manifestar cuando hay un conflicto y entonces se aplica una norma y a raíz de esto también existe una sanción o existe una consecuencia o solo cuando yo vengo a un órgano y exijo el cumplimiento o el respeto de un derecho. El derecho lo que quiere es evitar. Cada artículo es un postulado, cada artículo es un razonamiento lógico, moral, jurídico, un razonamiento que busca que no se llegue a esa consecuencia. Es un razonamiento que advierte a la sociedad que eso no se debe de hacer. Sin embargo, muchas veces nosotros tendemos a creer que la ley lo que hace es regular las maldades de las personas y efectivamente en muchos casos, pero la idea que debería tener el derecho es de evitar estas maldades y que las personas puedan tener una convivencia pacífica. El fin del derecho es la convivencia social, pacífica, por supuesto. Pero vámonos a platicar acerca de la eficacia de la ley. Ustedes ya han hablado en otros cursos cuál es la eficacia de la ley. A ver, Boris, ¿qué es la eficacia de la ley? A ver, Santandrea, ¿qué es la eficacia de la ley? La eficacia de la ley sí que es cuando está creada la norma, pero sí se está cumpliendo. En cambio, si no se está cumpliendo, pues no hay eficacia. A ver, Andy Oliva, ¿qué es la eficacia de la ley? Cuando las leyes son existentes y que de por sí se tienen que cumplir. ¿Es cierto eso, Karen Gramajo? ¿Será eso? ¿El cumplimiento efectivo de la ley? No está Karen, se va a comer. A ver, Jessica Pacheco, ¿qué es la eficacia de la ley? Tampoco está la compañera, vamos a ir tomando nota. Luis Pineda. ¿Qué manda? ¿Qué es la eficacia de la ley? La eficacia de la ley es que se cumpla lo que está inscrito en cada una de las leyes que hay para que cada uno de los que viven en un estado puedan vivir en armonía, respetando cada una de sus necesidades. Vaya, tiene 100 puntos, gracias. Bueno, en cuanto a la eficacia de la ley, vamos a ingresar a analizar un poco en cuanto a la validez. ¿Cuál es la validez y la eficacia? Fíjese que Kelsen, que es un tratadista, un investigador tremendo, afirma que las normas jurídicas son válidas cuando éstas existen. ¿Cómo es esto, verdad? Cuando éstas existen y en consecuencia son vigentes, ya que antes de existir deben cumplir con los requisitos establecidos para su vigencia, tales como la publicación y promulgación. Él está hablando del proceso legislativo. Si nos recordamos en el derecho positivo y en el derecho natural, para que la norma exista debe de haber, antes una actitud de la sociedad y esta formalizarla mediante la promulgación de una ley. En este caso a Kelsen no le interesa eso. A él lo único que le interesa es que exista el proceso legislativo que se debe seguir para poder crear esa norma. Entonces, le otorga carácter de validez a las normas que son obedecidas y aplicadas y cuya creación cumple un procedimiento establecido. Es decir, solo aquellas normas que vienen del Estado, del organismo del Estado, o sea, no es suficiente que vengan del Estado, tienen que venir del Estado, sin embargo, tienen que ser obedecidas y aplicadas.
Entonces infringe en una norma de jerarquía inferior, infringe que una norma de jerarquía inferior es válida siempre y cuando la norma superior sea válida. Esto es como aquellos asuntos de lógica jurídica, no sé si ya llevaron ese curso, en donde si A más B es C, entonces D que no sé qué. Más o menos esto. Si una norma inferior, ¿verdad?, va a ser válida siempre y cuando que la norma superior también lo sea. De esta idea general es de donde se deduce la existencia de otro término importante para el tema, lo que se denomina la efectividad de la norma jurídica, que es la condición de la consumación de la condición al hecho. En el derecho penal y procesal penal, para que exista una responsabilidad del agente, es necesario que se cumpla con los preceptos que el artículo dice. ¿Cómo se llama eso, compañeros? ¿Cómo se llama el cumplimiento del precepto que la norma establece? ¿Cómo se llama que se cumpla el presupuesto legal? Miren, cuando se cumple con aquel verbo rector, con aquellas palabras clave que tiene el artículo, entonces ahí vamos a ver la consumación de la conducción del hecho, ¿verdad? Quien alterar el lindero será responsable del delito de, ¿verdad? Quien sin no sé qué, paz. Entonces, eso que establece el código es lo que acá dice, que la efectividad de la norma es la consumación de la condición del hecho. Ahora bien, ¿sí están caminando las diapositivas, muchachos? ¿Compañeros? Así es. Sí. A partir de los textos de este señor, gracias, vamos a asociar que la actividad jurisdiccional a la validez de las normas, ¿verdad? Es posible, ya que serán aplicables única y exclusivamente las normas que cumplen con los requerimientos en los ámbitos de espacialidad, temporalidad y personalidad, es decir, aquellas normas que se cumplan en el espacio, tiempo, persona, ¿verdad? Estos son requisitos elementales, ¿verdad? Deducir responsabilidad de una persona, por ejemplo, que se encuentre en el lugar, en el momento indicado y que sí sea él, para hacerle una imputación. Kelsen describe las condiciones necesarias que otorgan la validez a la norma jurídica. En un primer término, anticipa la posibilidad de una conducta contra la norma y señala como condiciones la efectividad y la eficacia, es decir, que si se cumple este precepto, que si se cumple esta hipótesis, ¿verdad?, se puede aplicar. La validez significa entonces, compañeros, que la ley debe ser obedecida y aplicada. Y la eficacia quiere decir que la ley es en verdad obedecida y aplicada. Entonces, compañeros, vamos a abordar y vamos a llegar a una conclusión. La validez de la norma es aquella en que hay un deber de obedecerse y aplicarse. Y la eficacia va a ser que en realidad se obedece y se aplica. La ley de los chalecos y del casco, y del número en el casco y del número en el chaleco. La ley debe ser obedecida y aplicada, pero no se obedece y no se aplica. Entonces esta ley es positiva, más sin embargo no es eficaz. ¿Entendido, compañeros? ¿Sí o no? Bueno. Podemos decir entonces que una norma jurídica será válida si se adapta a las siguientes condiciones. Primero, que haya sido creada mediante el procedimiento formal que establece la ley del organismo judicial, la Constitución y otras normas. Perdón, la ley del organismo legislativo. No haber sido derogada por una norma posterior a la creación y no contradecir normas de jerarquía superior como las normas ordinarias a la Constitución. La eficacia de la norma es el grado de aceptación y cumplimiento por parte de la sociedad. La eficacia se presenta como una condición para que exista la validez de la norma. ¿Ustedes saben cuál es la condición sine qua non? ¿Sí saben qué es eso? ¿No? Sin lo cual no. Ajá, condición sine qua non.
La condición sine qua non es cuando sin este requisito no se puede, ¿verdad? Es un requisito indispensable, íntimo, intrínseco. Entonces, la eficacia se presenta como una condición sine qua non para que exista la norma, para que exista la validez de la norma. Si no existe eficacia, no puede haber, ¿verdad? No puede existir como sistema jurídico. En sentido psicológico, la eficacia se describe como el grado de cumplimiento de las normas por parte de sus destinatarios, mientras que la teoría del derecho, cuando nos habla de eficacia, nos va a llevar a la aceptación, al grado de cumplimiento o respeto por parte de quienes vienen a realizar la conducta prescrita. Pues aquí tenemos dos puntos de vista, el sociológico y de la teoría del derecho. El sociológico nos dice que es la eficacia que se cumpla, ¿verdad? Mientras que la teoría del derecho dice que la eficacia es la aceptación, el grado de cumplimiento o el respeto. La eficacia se asegura con el cumplimiento de ciertos requisitos formales en el proceso de creación, casi como el proceso de observación de principios técnicos jurídicos que rigen un ordenamiento jurídico. Es decir, no puedo yo exigir que se acepte una norma o que se cumpla una norma si todavía no ha sido promulgada y sancionada. Fuera de los procesos que se deben de hacer en ese sentido, yo lo voy a exigir única y exclusivamente cuando esta ya esté, ya sea una norma formal, una norma que haya resultado del proceso. No es suficiente entonces que las normas se expresen con ideas precisas. Se deben crear los medios e instituciones que hacen falta para su aplicación. Fíjense que en Guatemala hay muchos reglamentos y hay normas que muchas veces necesitan que a través de otra normativa se cumplan. Eso yo creo, me parece que ya lo vieron por ahí ustedes en algún curso. En definitiva, si hay una norma, por ejemplo, que diga que se van a estar verificando los establecimientos, hay una norma precisamente que dice que se van a estar verificando los establecimientos de comida y donde se aglomeran personas para que no exista ahí lugares donde se pueda fumar tabaco. Sin embargo, esa reglamentación en un momento determinado no tenía quiénes eran los que iban a verificar esa situación. Entonces son estas normas, ¿verdad? En donde también, a pesar que existen, no se establece si existe o si va a haber una institución o una dependencia del Estado que va a buscar la verificación del mismo. Entonces, atendiendo a esto, podemos considerar que la eficacia es una condición necesaria para la existencia de la norma. La eficacia, para que exista. La exigencia de la eficacia jurídica tiene que reflejarse en el orden material y social. En el material que existe y en el social que la gente lo quiera hacer. Es necesaria la existencia de una correspondencia entre la norma y la realidad. Esto es elemental, compañeros. Una norma que no se aplica a la realidad es una norma que nace muerta. Para que se refleje si la situación existe o que es existente o que se desee crear, manifestándose en consecuencia no solo la funcionalidad del derecho, sino también la legitimidad. Aquí entramos en otro tema. Una norma va a ser legítima siempre y cuando responda a los intereses y también a las formas de vida de las sociedades a las cuales va dirigida. O sea, una norma que, por ejemplo, a nosotros nos diga que, vamos a ver, una cosa que sea inverosímil, a ver, que no podemos o escuchar rancheras ni narcocorridos porque eso significa que estamos haciendo una, ¿cómo es que se llama este delito, compañeros? Está en el Código Penal, que nosotros estamos haciendo una historia bonita del delito. Ahí se los dejo porque lo busquen. No puede... Sí, los narcocorridos en el Código Penal se establece que no se debe de hacer historias bonitas de delitos, que eso no es correcto. Sin embargo, no se aplica. El problema de la efectividad o la eficacia de la ley, fíjense, compañeros, en cuanto a la sociología del derecho, se refiere fundamentalmente a que el derecho escrito, como el consuetudinario, son normas en términos generales y que este comportamiento social se identifica, puesto que éstas están inscritas en la conducta de la gente, ¿verdad? Es decir, o sea, la eficacia y efectividad de la ley es un tema fundamental para esta materia.
Y el problema que tiene la efectividad es el derecho escrito, nada más, porque el derecho constitucional ya la gente sabe que no puede tener situaciones inmorales o que vayan contra las mismas costumbres de la gente, porque como ya forma parte de su forma de ser, no lo van a hacer, no van a caer en estas situaciones. El derecho implantado por los conquistadores, fíjense ustedes, acá en América Latina, bueno, y en Estados Unidos también, modificó radicalmente la sociedad indígena, sin considerar su opinión, aceptación y eficacias. Y estos son aspectos que son del mismo problema. No sé si ustedes, ya les dije que cuando uno llega allá al campus central por el periférico, hay muchos rótulos que dicen 500 años en resistencia, mantenemos la resistencia, que la resistencia a las resoluciones que vayan en contra de la ley o que sean injustas es legítima. Nosotros no podemos resistir a cumplir la ley, que se nos imponga y que no sea correcta. Sin embargo, debido a la naturaleza de nuestro conglomerado social, hay resistencia a las normas por parte de muchos grupos. ¿Por qué? Porque no les representan. Son normas que vienen desde un punto de vista occidental grecorromano. Y no podemos, ¿verdad? Nosotros, es como que se nos quiere imponer derecho anglosajón, nosotros estamos muy acostumbrados al latino. Va a llegar un punto que nos vamos a querer oponer a eso, ¿verdad? Entonces, por eso es que aquí en América Latina, con la implantación de la sociedad, de los modos y formas de ser de los conquistadores, se dio una situación de resistencia. Y por eso en determinados momentos hay lugares en Guatemala donde la eficacia de la ley es un poco complicada. Entonces, desde el punto de vista dogmático, de la dogmática jurídica, puede observarse la eficacia de la ley como el caso límite de las revoluciones triunfantes. En cuanto a la ineficacia, esto es el desacato de los destinatarios a la ley, puede ser por ignorancia o por un franco rechazo. Y este problema será más o menos grave de acuerdo a las dimensiones que alcance. O sea, si nosotros queremos imponer una norma en un grupo, en la República de Guatemala, pero viene un grupo de comunidades indígenas nativas de acá, porque hay comunidades indígenas que no son nativas de Guatemala también, pero las nativas de acá, y dicen ellos, no se acopla a nuestra cosmovisión. Entonces, este rechazo, si es de un grupo pequeño, pues se puede platicar, se hace una mesa de diálogo, se conversa y se llega a una conclusión. Pero imagínense que sea toda el área occidental del país. O que vengan y digan, vamos a imponer el derecho indígena y se tiene que aplicar. Nosotros los que no formamos parte de ese maravilloso pueblo, vamos a decir, no, hombre, nosotros somos ladinos o somos mestizos, estamos acostumbrados al derecho occidental, déjenos con nuestro derecho, ¿verdad? Entonces depende de la cantidad de personas o la gravedad del asunto. Fíjense que en otros países la ineficacia de la ley puede ser menor, pero en América Latina es un poco complicado. Nosotros somos testigos, compañeros, lamentablemente, infortunadamente, que hay muchos lugares en México donde no hay ley. Hemos visto los grandes desatinos que han tenido diferentes gobiernos en la lucha contra el narcotráfico. Aquí mismo en Guatemala, hace unos 10 años, subieron unos episodios en el área de Zacapa, cuando entraron el cartel de los Zetas, se hicieron unas masacres tremendas de los carteles anteriores. Y se miraban escenarios extraordinariamente fantásticos en el sentido que parecían de película. Camionetas grandes, metralladoras, incluso aquí en Jalapa hubo un episodio bastante curioso en donde la policía no pudo contener el ataque que les hicieron aquí en el área de la montaña con fusiles de alto calibre que la policía ni siquiera puede utilizar porque son exclusivos del ejército. Entonces, compañero, la eficacia de la ley es un tema de bastante actualidad y a nosotros como estudiosos del derecho nos tienen que importar toda vez que en determinado momento, desde donde estemos nosotros trabajando, ya sea desde un bufete, desde un escritorio de un oficial de juzgado, Ministerio Público, la PGN, la Defensa Público Penal,
alguna institución del Estado que tenga que ver con cuestiones de capacitación e formación, o no sé, desde un colegio privado o de la misma universidad privada o pública, nosotros podemos hacer mucho para que la eficacia del derecho y para que su validez sea cada vez más reconocida y que nuestra sociedad alcance mejores niveles culturales. Fíjense que la anacrónica supervivencia hasta nuestros días de la simulación, que significa rendir pleitesía y homenaje a la ley, pero no acatarla, o sea, obedecerla, pero no cumplirla, podría responder al hecho que, posterior a la independencia, se quiso implantar en Guatemala, de acuerdo a la ideología liberal imperante, una república democrática. Y se quiso implantar el Código de Livingston. El Código de Livingston, compañeros, no era un código malo, era muy bueno, tenía muchas cosas agradables. Sin embargo, lamentablemente, surgió en la situación que en ese momento la cultura nacional era muy arraigada a la iglesia y el código ya establecía cuestiones como el divorcio, entonces se atacó, ¿verdad?, de que esta era una forma de desintegrar a la familia, por ende la sociedad, y así también a la iglesia, porque mucha de la iglesia promulga la familia. Realmente no estaba muy alejada la situación, porque en esa época la iglesia tenía una fuerza importante en el país, la iglesia católica. Sin embargo, este rechazo y las consecuentes revueltas de la población hicieron cambios radicales, ¿verdad? Entró este señor Rafael Carrera y él redujo todo de nuevo al sistema colonial. Entonces, compañeros, como podemos ver, la historia nos puede dar ejemplos claros de cómo la eficacia de la ley en nuestra sociedad ha sido complicada, ha sido muy difícil, porque hay una resistencia y un aparente cumplimiento de la ley desde el momento en el que yo manejo un vehículo y trato de que no me pidan la licencia porque no tengo, ¿verdad? Desde el momento en el que yo busco la forma de salirme con la mía sin cumplir con diferentes trámites, ¿verdad? Para poder obtener algún beneficio. Solo el hecho de ir a comprar, por ejemplo, un espacio en una fila para no estar haciendo fila todo el día, eso ya forma parte de esto de que no se quiere acatar la ley. Ahora pasemos a conversar un poco en cuanto a la legalidad y la legitimidad. Y para el efecto quiero traer un principio muy bonito que dice que no todo lo que es legal es justo y no todo lo que es justo es legal. No todo lo que es legal es justo y no todo lo que es justo es legal. Y eso es entendible, puesto que muchas veces somos testigos nosotros de que se cumple con la ley, sin embargo es injusto. Háblese, por ejemplo, de retirarle retirarle un niño, una nena, o no darle una nena, ¿verdad? No darle la guardia y custodia de una nena a un papá por el simple hecho de que la ley dice que como es nena tiene que estar con la mamá. Y muchas veces la mamá es una persona muy complicada y que utiliza a la menor para poder pelear con el ex esposo. O en otros casos en donde se le acusa a la mamá de diferentes situaciones y la familia o el papá retira a los niños de la mamá y también es injusto, ¿verdad? Pero se logra comprobar mediante la ley los presupuestos que la ley establece para poder llegar a este fin y se cumple y se hace. El hecho de pedir una pensión alimenticia exagerada, ¿verdad? No más por molestar al papá porque ya tiene una nueva pareja, porque tiene nuevos hijos, entonces yo me enojo, lo demando y es legal que debe pasar una pensión, sin embargo, es injusta la cantidad porque en algunas ocasiones la mamá tiene sus ingresos propios que le permite cubrir las prestaciones a los hijos, ¿verdad? Pero sin embargo, no por ley, sino por molestar, se exige. Entonces tenemos que analizar y estos argumentos a ustedes les deben de servir para que ustedes vean que su formación no solo es en cuanto a la ley,
Hay diferentes aristas, diferentes conceptos que ustedes deben de tener en mente a la hora de ir y ejercer, ¿verdad? Tanto una defensa como una acusación, tanto al ir a hacer una demanda como al contestar una demanda, tanto al redactar un instrumento, ¿verdad? Y poderle expresar a las personas los alcances que puede tener. Porque, compañeros, nosotros le damos forma al pensamiento, a las palabras de las personas, le damos forma a una forma jurídica. Lo convertimos todo esto que la gente nos indica y le damos una forma técnica, una forma que va a lo jurídico. Entonces, tenemos que tener un alto grado de responsabilidad, un alto grado de ética, un alto grado de integridad para poder decir en qué momentos yo voy a aceptar determinados procesos y cuáles no, o determinadas actitudes. La legalidad implica que la autoridad está constituida y sustentada de acuerdo con la ley. La policía de los años 80, de los años 70, era una autoridad que estaba sustentada en la ley. Y en la ley desde 1885, 86, 87 que se creó la Policía Nacional. ¿Verdad? Sin embargo, esta era una autoridad que ejercía un poder y lo hacía de una forma para mí ilegítima. ¿Y el ejército, Lick? Bueno, el ejército, no se diga. Recordemos que estos son órganos de represión del Estado. El tema es que nosotros concebimos estos órganos de represión del Estado desde un punto de vista muy diferente a cómo realmente deben de ser interpretados. ¿Verdad? Hay lugares en el mundo donde los policías no se ven en las calles. ¿Por qué? Porque provocan zozobra. Hay extranjeros que vienen a Guatemala y dicen cuando se van que ellos sienten que llegaron a un lugar donde está en guerra, porque los policías civiles, compañeros, andan con armas de alto calibre, cosa que en otros países ni siquiera un arma corta cargan. Y acá cargan metralla, o sea, de acuerdo a cómo yo armo a mi policía, así es el nivel de delincuencia que yo tengo que contener, ¿verdad? Y hagamos de cuenta que incluso este tipo de armas no es suficiente en muchos casos. Entonces, compañeros, la legalidad implica que la autoridad está constituida y sustentada de acuerdo con la ley. Sin embargo, no es suficiente, porque la propia autoridad puede crear la normatividad adecuada para autojustificarse. Es decir, muchas veces hay autoridades, y en Guatemala ha sucedido, que crean diferentes reglamentos a través de los cuales ellos mismos se quitan responsabilidades. Por lo tanto, es necesario que las autoridades y las normas gocen de legitimidad, es decir, que hay una proporción considerable de la población que considere que son legítimas porque se sustentan en la razón, en la justicia y están encaminadas a lograr el bien de la colectividad. Es decir, esas normas que sacan los congresos para poderse autoproteger más adelante si los quieren enjuiciar, esas son las normas que no son legítimas. Porque si yo soy un honorable diputado al Congreso de la República que representa un distrito, y si alguien cree que yo hice algo malo, yo tengo que someter a la jurisdicción y demostrar que no, ¿verdad? Pero desde el momento que yo vengo y me protejo, creo normas en donde yo voy a estar 4 o 5 años posterior a salir del hemiciclo, todavía voy a tener un blindaje en donde no cualquiera va a poder acceder a imputarme o a buscar una forma de que si yo cometí algún ilícito, eso no sirve, eso no es legítimo. En conclusión, ¿perdón? ¿Y la inmunidad, Lick? Lo que pasa es que hay ciertos temas que por los diferentes poderes del Estado y las decisiones que se toman como parte de estos poderes del Estado, es necesario darle a estos funcionarios una protección especial siempre y cuando ellos sean, ¿cómo les puedo decir? A ellos se les quiera llevar a un proceso a raíz de las decisiones políticas que tomen, ¿verdad? En el entendido que ellos están tomando las decisiones que son las mejores para el país. Ahora bien, si ellos en estas decisiones cometen ilícitos, pues entonces ellos deberán de presentarse ante un órgano jurisdiccional.
En muchos casos lo que se hace es que se somete a discusión en determinadas instancias para determinar si esta persecución que se está haciendo es también legítima o se está haciendo simple y sencillamente para que esta persona no siga haciendo su trabajo. Por ejemplo, el magistrado de conciencia. ¿Quién es el magistrado de conciencia, compañeros? Bueno, miren, pues, por ejemplo, el de derechos humanos. Bien, el de derechos humanos, y él tiene que tener un blindaje especial. ¿Por qué? Porque él va a tocar poderes grandes en el país. Y en algún momento lo van a querer acusar de algún ilícito. Entonces, por lo tanto, hay que buscar la forma de que si se le va a enjuiciar, que sea de verdad por algo que él haya hecho malo. Pero si él hizo algo y no es ilegal, pero por política lo están haciendo persecución, entonces hay que protegerlo. Pero hay otras personas que dentro del proceso donde ellos están buscan normas para protegerse y se sabe perfectamente que ellos están haciendo y cometiendo ilícitos. Sin embargo, es muy complicado. Entonces, compañeros, en conclusión, en relación a estas consideraciones, vamos a establecer que entre mayor legitimidad posean las autoridades y la ley, menos necesario será el emplear medidas de coerción y viceversa. ¿Y a qué le llamamos legitimidad? Le llamamos legitimidad a la aceptación de las normas por una proporción considerable de la población. Entre más gente considere que esto es justo, razonable y que busca el bien común, entre más personas crean que estas normas más legítimas van a ser. Una norma puede ser legal, pues puede ser legítima porque va en contra de los intereses del país. Cuando se habla del tipo ideal de la dominación legal, pero antes de esto, entonces en la medida que la más gente lo acepte, menos medidas de coerción. ¿Por qué? Porque va a haber menos gente que se oponga. Cuando se habla del tipo ideal de la dominación legal racional, hay que tomar en cuenta que no se afirma que los otros tipos de dominación carezcan de reglas jurídicas. Es decir, la dominación que se hace en otras instancias. Aquí estamos hablando únicamente de lo jurídico. La tesis que se sostiene es que la dominación legal es el derecho se convierte en el fundamento básico de la legitimidad del poder. En este caso, las personas obedecen a la ley y no al funcionario que la está aplicando. ¿Pero por qué? Porque el funcionario es una persona momentánea y la ley ahí va a estar. Entonces, a mí no me interesa que un determinado funcionario me exija, un alcalde me exija a mí que no me parquee en todo el circuito, ¿verdad? Entonces yo no lo voy a tomar porque él como no tiene negocios, o porque yo como tengo negocios, o porque no me quiere, o porque no es de Jalapa, o porque sí es de Jalapa. No, yo no voy a hacer la norma legítima por la persona, sino por el fin. Y si el fin es justo, correcto, ¿verdad? Y ayuda a la mayoría, entonces yo la acato. En cuanto a la seguridad jurídica, compañeros, establezcamos en principio lo siguiente. La seguridad es el estado psicológico del hombre producido por causas determinantes externas que le permiten prever el futuro y tomar una posición frente a él. Cuando nosotros hablamos de seguridad, a donde podemos llegar es que yo me siento seguro porque yo estoy convencido, ¿verdad? En la psiquis, en mi mente, estoy convencido que es realizable una situación. Entonces, yo estoy seguro que el curso de Sociología del Derecho lo voy a ganar porque yo estoy estudiando, hago mis tareas, entro a mi clase, trato de participar, investigo. Entonces, yo tengo una probabilidad muy grande de que voy a ganar mi curso. Tal vez no voy a ser un abanderado, pero sí, lo voy a ganar. En cuanto a la seguridad jurídica, yo estoy convencido de que si a mí me quieren matar, ¿verdad? Y si yo voy a los órganos competentes, me van a proteger. Yo estoy convencido de que si yo tengo un terreno y alguien me lo invade y voy a los órganos competentes, me van a garantizar el derecho constitucional y humano a la propiedad. Y así, compañeros, fíjense que el tratadista Delos dice que la seguridad es la garantía dada al individuo de que su persona
bienes y derechos no serán objeto de ataques violentos. Ese es en principio. Yo no voy a recibir ataques a mi individualidad, no me van a disparar, no me van a querer secuestrar, no me van a querer robar mis cosas, no me van a querer despojar de mis bienes, o no me van a coartar mi derecho a libre locomoción, a ir, venir, pararme, a platicar, a discutir, incluso a decir malas palabras, a ser vulgar. No me lo van a prohibir, porque si no es ilegal, aunque sea inmoral, no me lo pueden prohibir. Sin embargo, si existe un ataque violento y se produce una limitación a estos derechos, la seguridad es la garantía de que la sociedad va a proteger y va a reparar ese derecho. Y aquí en reparar quiero llegar a una cuestión. Ustedes más adelante van a ver van a ver un tema que se llama reparación digna. La reparación digna no es otra cosa que cuando una persona sufre un delito, hay que resarcirle los daños que obtuvo ese delito. Y estos daños son regularmente económicos. Entonces, que si fue secuestrada, pues hay que pagarle a un psicólogo, que si tuvo algún tipo de violación en cualquier manifestación, pues hay que pagarle a un psicólogo, que si se vio limitado en sus bienes materiales, pues entonces hay que pagarlo todo eso. Entonces, a esa reparación se refiere en este sentido, que la sociedad va a protegerlos, ¿verdad? Los va a arrebatar de quien los haya quitado, algo así, y se los va a devolver. Y es más, tiene que buscar la forma, la sociedad misma, a través de sus instituciones, de garantizarle eso y de reparar el daño que se le haya provocado. Para Jorge Millas, la seguridad jurídica es la situación peculiar del individuo como sujeto activo y pasivo de las relaciones sociales. Activo porque él puede provocar y pasivo porque se las pueden hacer a él. Cuando tales relaciones se hayan previstas en un estatuto objetivo conocido y generalmente observado. Estatuto objetivo es porque se fue creado de acuerdo a las normas que el mismo Estado establece para la formación de una ley. Conocido porque ya se promulgó y toda la gente sabe que hay que cumplirse, o la mayoría. Y generalmente observado porque siempre va a haber una resistencia a las normas, pero esta resistencia debe ser inferior para que esta norma entonces se tenga como general. La seguridad, por tanto, se conoce o puede conocer lo previsto como prohibido, mandado o permitido por el poder público respecto a uno para con los demás y de los demás para con uno. Si se recuerdan, compañeros, en la formación de la sociedad, que llegamos a una situación en donde se decía que el hombre, cuando vive en sociedad, debe de también renunciar a ciertos derechos. Nosotros como humanos tenemos todos los derechos. Derecho a vivir, a comer, a tener, a pasear, a casarnos, a no casarnos, a tener hijos, a no tenerlos. Todos los derechos, porque somos seres humanos. Tenemos todos los derechos como humanos, ¿verdad? Pero cuando yo vivo en sociedad, yo ya no me puedo permitir, ¿verdad?, andar desnudo en la calle. ¿Por qué? Porque yo ya perdí ese derecho de andar desnudo, porque vivo en una sociedad. Si yo viviera en un potrero o en la punta del Jumay, no dije, no puedo andar desnudo todo el día, si a mí me gusta andar así. Pero ya cuando vivo en una población, vivo en un grupo, en un determinado lugar donde hay más personas, yo me rijo a ciertas normas. Entonces, debe ser generalmente conocido, debe ser conocido y generalmente observado. Entonces la seguridad, ¿verdad?, jurídica es el requerimiento de toda sociedad moderna y libre para desenvolverse racionalmente, dándole estabilidad a los agentes productivos y certeza a los individuos acerca de cuáles son sus derechos y cuáles son sus deberes. Aquí en Guatemala los empresarios todo el tiempo pasan indicando que no hay seguridad jurídica para invertir, que el Estado no les provee de seguridad jurídica. Y posiblemente así sucede. Ellos aducen de que como constantemente los impuestos cambian, de que cambian la metodología de importación-exportación, de que no hay certeza jurídica, ellos les cuesta crear, les cuesta. Ahora en línea, ¿Qué manda? Y ahora van a poner impuestos hasta las ventas en línea y todo eso.
no sé si en verdad se va a cumplir o qué. Yo pienso que esa norma posiblemente va a ser muy desafiante para la misma Superintendencia de Administración Tributaria, toda vez que debe de tener un equipo muy bueno en el sentido de lo cibernético para poder lograr este tipo de lograr rastrear este tipo de negocios. Fíjense que el Estado, más allá de estar reprimiendo el comercio, que al final de cuentas el comercio es una de las actividades más antiguas del hombre, debería de buscar la forma de darle al individuo algo que lo haga buscar la formalidad. Por ejemplo, si la superintendencia o el Estado en sí, no la superintendencia, al final la superintendencia solo hace su trabajo, y su trabajo es cobrar impuestos. Ellos no tienen la culpa. Nosotros también en determinado momento tenemos la culpa porque no nos gusta pagar impuestos. El tema acá es que el Estado debería de darle a las personas, así como le da a los grandes empresarios incentivos, a los pequeños debería más con razón darles incentivos para que ellos lleguen a la formalización. El Seguro Social es una entidad fantástica que sería importante que se lograran las personas inscribir, no con un patrono, sino de forma voluntaria. Y que a través del uso lógico, racional y la inversión adecuada de estos recursos se le garantice un retiro digno a las personas a los 20, 25 años de aportaciones. Entonces, si una persona se dedica a un comercio en el mercado y comienza a aportar a los 18 años, que tiene la mayoría de día puede, pues hay que sumarle 25 años los aportes que puede hacer y en su determinado momento podría pasar y a tener ese beneficio. Y el beneficio médico que posiblemente es el más importante. Sin embargo, en este momento no se puede. Entonces, ante tanta situación en la que el individuo, el ciudadano, se ve desprotegido, va a haber una resistencia a pagar los impuestos. Ustedes, no sé quiénes viajan seguido a Monjas o en sus aledaños, pero solo ese espacio en que hay entre Aldosa y la parte del hall es un calvario y cada vez que nosotros le aplicamos gasolina a nuestros vehículos se va un impuesto para las carreteras. Y uno dice, ¿qué pasó con el dinero? ¿Qué pasó acá? Y esto obedece a situaciones de orden político, de orden electoral, de gente que se dedica a seguir haciendo más campaña y que hay una serie de situaciones en las que realmente el Estado no debería de darse esa situación. El Estado debería de hacer su trabajo y no agradecérsele a ministros, gobiernos, presidentes, alcaldes. No, aquí ellos no pusieron un centavo. Ellos están haciendo su trabajo. Entonces, nosotros como estudiantes del derecho tenemos que buscar la forma de hacer y de trasladar todo esto a la gente. Que la gente logre llegar a una madurez, que la gente logre cumplir con la ley y que este cumplimiento de la ley no es por el bien de las personas en sí, de un individuo, sino por el bien de todos. En la medida que yo no cumplo una norma, realmente yo no estoy afectando nada más a un determinado grupo pequeño. Realmente yo afecto a todos. Miren pues, les voy a poner un ejemplo que yo miro bastante. Hay gente que llega a un semáforo en rojo y si hay otra persona en rojo, le da más pena pasarse el rojo porque ve que hay más gente. Pero si yo llevo un semáforo en rojo y hay otros 4 en rojo y se pasan los 3, pues chica, yo también, ¿verdad? Así es con la ley. En la medida que todos vamos aceptando la ley, cumpliendo la ley, así también se va generalizando y se va creando una situación de cumplimiento de la ley y de no resistencia a ella. Y nuestra sociedad moderna, libremente debemos, irracionalmente, por supuesto, cumplir la ley, porque esto nos va a dar más y mejores niveles de vida, en el sentido que vamos a tener más paz y en la medida que haya más paz en el país, van a haber menos cárceles, le vamos a pagar menos a los policías porque van a haber menos policías y todo eso se va a reinvertir, va a haber menos gente en los hospitales producto de hechos ilícitos, va a haber menos gente presa, menos gente emproblemada. Entonces, ahorita en el país está sucediendo lo contrario, están creciendo los juzgados, están creciendo las instituciones. ¿Por qué? Porque hay más problemas.
Entonces, compañeros, vamos a llegar al derecho natural. Es un tema que nosotros ampliamente hemos discutido y solo me voy a referir a esta situación. El derecho natural se considera una ciencia y es el conocimiento cierto de la ley natural, que no es más que un nivel de sabiduría divina hecha manifiesta naturalmente al hombre, el cual le manda qué es lo que debe hacer conforme a la recta razón, le prohíbe lo que no se conforma a ella, a la recta razón, y la ley natural es pues entonces la ciencia, la sola norma y criterio del ius, o sea, del derecho, considerado no solo como la aceptación estricta de lo que es conforme a la equidad natural, lo que se le denomina justum aquale, sino también en aquella otra que se le da una palabra de justicia tomada en el sentido impropio, como lo es el justum in equale secundum Q. Y esto, compañeros, es en definitiva la ciencia del derecho natural nos debe enseñar que las acciones son naturalmente justas, cuáles son injustas, a los ojos de la razón natural del hombre, es decir, a la luz de la moral, las buenas costumbres, los usos sociales. Entonces, este tema no voy a ahondar en virtud de que ya lo hemos visto anteriormente. Y bueno, faltando unos minutos para las 9 de la noche, yo les quiero agradecer a cada uno de ustedes por haberme acompañado a esta sesión y les suplico, por favor, antes que nos vayamos, vamos a dejar de compartir. Vamos a quedar acá. Vamos a ver. Aquí se me perdió todo.